adolescente, pero ¿qué es? ¿Femenino o masculino? Ahí lo dice. A ver, ¿por qué una apendicitis, doctor? ¿Qué es un dolor tipo cólico, doctor? Ah, muy bien. ¿Y eso qué nos indica el hecho de que sea un dolor tipo cólico, doctora? Cuando hablamos de dolor tipo cólico, ¿eso qué nos indica? Claro. Cuando un dolor que es tipo cólico, eso nos hace darnos cuenta de que el paciente tiene un problema de equilibrio. ¿Qué es entonces el cólico? Una vasoconstricción de la fibra vascular. ¿Qué opina la doctora? Una vasoconstricción de la fibra vascular. Una vasoconstricción de la fibra vascular. Vasoconstricción. Un espasmo de la fibra muscular. Entonces, el hecho de tener un dolor tipo cólico que nos hace darnos cuenta que el paciente tiene que cualquier enfermedad de dolor tipo cólico. ¿Cuál es el dolor tipo cólico? A ver, ¿qué me dijo que era el cólico? ¿De qué fibra muscular? Fibra muscular lisa que están en dónde? ¿Dónde es fibra muscular lisa? ¿Dónde hay fibra muscular lisa, doctora? ¿Qué tipo de músculos hay, doctora? ¿Qué tipo de fibra muscular hay? ¿Perdón? Estriadas y lisas. ¿Qué tipo de fibra muscular hay, doctora? Las estriadas, las lisas. ¿Qué significa estriada, doctor? O sea, estriado quiere decir estirado. ¿Qué significa estriado, doctora? Que tiene estrías. ¿Qué son las estrías, doctora? ¿Qué son las estrías, doctora? Las estrías se producen en la piel, claro, pero aquí estamos hablando de estrías en el músculo, no en la piel. ¿Qué son estrías? ¿Qué son estrías, doctora? Doctora. ¿Qué son estrías? Cuando usted dice que tiene estrías en la piel, lo que alguien tiene estrías en otra parte, ¿a qué se refiere? ¿Qué tiene? ¿Qué son las estrías? Son rayas, ¿no verdad? Son líneas. ¿Sí? ¿Qué significa músculo estriado? ¿Por qué se le llama músculo estriado? Porque son líneas ¿Ah? Si usted ve las fibras musculares estriadas, parece que tuvieran bandas, ¿no verdad? ¿Se acuerdan de las bandas? Ah, ¿se acuerdan de haber visto bandas? A ver, ¿qué bandas vieron? Banda Z. Ah, ahí. Ah, sí, ¿se acuerdan? Ah, muy bien. Entonces, eso da, en la microscopía óptica, da el aspecto de rayas a lo largo de las fibras, ¿no? Las fibras están en este sentido, pero parece que hubieran bandas así, ¿no? ¿Verdad? Eso es lo que llamamos fibras musculares estriadas, ¿verdad? Pero hay las que no tienen eso, se llaman fibras musculares lisas. Y de las estriadas hay dos tipos.
voluntarios, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y en qué se diferencian? Y aparte de que uno es voluntario y la otra es involuntario, entonces lógicamente ¿en qué se diferencia de las estriadas? Que las dos son estriadas. Las cardíacas no están aisladas, sino que tienen puentes unas entre otras, hacen una red, lo que se llama un sincitio. De hecho, hacen dos sincitios, un sincitio auricular y un sincitio ventricular, como ya vimos, ¿verdad? Bueno, las fibras musculares estriadas cardíacas en el miocardio están en el corazón, las fibras musculares estriadas esqueléticas son las de los músculos que vemos normalmente en anatomía en el esqueleto, la verdad, unidas a los huesos. Y las fibras musculares lisas, ¿dónde están? En las vísceras. ¿En qué parte? ¿En cuáles vísceras están? ¿Ah? En las vísceras huecas. Entonces, si el cólico es un espasmo muscular de músculo liso, porque también puede haber un espasmo muscular estriado, ¿verdad? ¿Eso cómo lo llamamos normalmente? Un calambre. Eso es músculo esquelético. Pero cuando hablamos de un calambre y músculo liso, quiere decir que lo que está afectado es la pared de una víscera hueca, ¿verdad? La pared de una víscera hueca. Y entonces, ¿qué vísceras pueden dar origen al cólico? Las vísceras huecas, ¿qué son cuáles? El intestino. ¿Cuál más? El uréter. ¿Cuál más? Las vías biliares. ¿Qué más? El útero. ¿Verdad? Esos son los clásicos: cólico intestinal, cólico biliar, cólico renal o ureteral y cólico intestinal. ¿Verdad? ¿Sí? El cólico. Entonces, cuando tenemos un dolor abdominal tipo cólico, ¿eso qué nos dice? Nos dice que la afectación está en una víscera hueca. Y el diagnóstico diferencial, si ya sabemos que es un cólico, es mucho más fácil que un dolor simple, porque no hay muchas cosas que den cólico. Las cosas que dan cólico son el intestino, las vías biliares, el uréter, el útero, y esas cosas tienen cada una localización particular. El útero no le va a doler en el hipocondrio, la vesícula no le va a doler en la fosa ilíaca izquierda, ¿verdad? Entonces, cuando usted tiene un cólico, usted tiene que buscar la localización de ese cólico. Si usted está seguro que es cólico, porque si usted no está seguro si es cólico o es otro tipo de dolor, entonces ya no. Pero si usted ya sabe que es un dolor tipo cólico, entonces, ¿qué nos hace pensar esta localización del cólico? No, ¿qué parte debe ser la afectada? ¿Será intestino, será útero, será vía biliar o será uréter? ¿Qué será? Uréter. ¿Por qué? Está en región lumbar y flanco y ha tenido además del otro lado. Entonces tuvo un problema que afecta uréter. Teóricamente podría ser marcocólico, ¿no, verdad? Pero es raro que tengamos dolor tipocólico solamente en flanco. El dolor tipocólico suele estar en mesogar, ¿no? Entonces, con esta clínica, con dolor abdominal recurrente de tipo cólico, que esta vez es de un lado, que fue inicialmente región lumbar y flanco, y que luego que tuvo antes uno de similar característica del otro lado, ¿cuál es el órgano más probable? Uréter, ¿no, verdad? ¿Ya? O sea, el cólico renal. Y por lo tanto, ¿cuál es la etiología más probable? Una litiasis renal, ¿no, verdad? Cálculo renal. Ahora vamos a ver si las imágenes nos corroboran eso. ¿Ya? A ver, doctora, pase. Doctora. Muéstrenos qué
que se ve en esta radiografía simple de abdomen. A ver, díganos primero, una radiografía simple de abdomen de pie o acostado. Le pregunté si una radiografía simple de abdomen de pie o acostado. Entonces no es radiografía. Tiene que decir, doctor, no, ¿cómo me va a decir eso? Es una tomografía, no una radiografía, no está viendo. Entonces dígame qué es. Una tomografía. Siga. Una tomografía. Axial computarizada. Sí. Corte sagital o parasagital. Corte. ¿Qué significa sagital, doctor? ¿Qué significa sagital? Que se llega a la línea de la estructura sagital, ¿no es verdad? ¿Sí? ¿Ya? ¿Quién es Sagitario aquí? ¿Quién es Sagitario? No hay ningún Sagitario aquí. ¿Quién es Sagitario? Tú eres Sagitario. ¿Qué significa Sagitario? ¿Qué es Sagitario? ¿Qué es Sagitario? Ya digamos que es Sagitario. ¿Qué es aquí? ¿Qué significa Sagitario? ¿Cómo es la imagen del Sagitario? ¿Ah? No es un centauro. ¿Qué más? ¿Qué está haciendo el centauro? Tiene un arco y una flecha, ¿no es verdad? ¿Sí? ¿Qué significa sagita en latín? ¿Qué significa saeta en castellano? Una saeta es una flecha, ¿verdad? Un saetero es el arquero. ¿Sí? Saeta significa flecha, en latín sagita. ¿Ya? Cuando te caía una flecha en la guerra y te mataba, era porque te caía así, de frente. Eso es lo que hace el nombre, le da el nombre a la estructura sagital. El corte sagital es el corte de la línea media. ¿No es verdad? Parasagital, ¿qué significa? Que es paralelo al corte sagital, o sea, es un corte antero-posterior, pero así. ¿Eso será sagital o parasagital? ¿Eso será sagital o parasagital? A ver, sagital es aquí. Ajá. Para sagital es que está. Sagital es así y parasagital es así. O sea, si yo lo rebano, hago un pocotón de cortes parasagitales y menos el otro intermedio que es sagital. ¿Esto será algo de eso? No. Nada de eso, ¿verdad? ¿Cómo está hecho el corte aquí? Eso se llama corte transversal. Muy bien. ¿Ya? ¿Ya? ¿Y cómo se llama el corte que es así? Coronal, porque es como la estructura coronal, que es donde se pone la corona, ¿no? ¿Verdad? Muy bien. Ajá. ¿Ah? Ya vamos por el colegio. Corte axial, corte transversal. Ahora, ¿qué es lo siguiente que se dice en una tomografía? La región, y si es con contraste o sin contraste, y de qué tipo es el contraste. ¿En dónde? ¿En tomografía de qué es? ¿De pie derecho y de pie izquierdo? De abdomen, ya, muy bien. ¿Con contraste o sin contraste? Yo creo que sin contraste. Ya, ¿y cómo sabes si es con contraste o sin contraste? Se tiene que pintar lo que nos hace. Ya. Usted ven Pero ahí. no sé, o sea, esto no sé qué. ¿Eso le parece que es hueso?
A menos que sea un cálculo. ¿No, verdad? O sea, si usted ve algo blanco aquí, o es contraste, o es hueso, o es un cálculo, algo calcificado, ¿no, verdad? Entonces esto podría ser medio de contraste o podría ser cálculo, ¿no, verdad? ¿Tenemos contraste en las arterias? No. Ah, ya, entonces ahí vemos contraste, ¿no, verdad? Vemos un poquitito de contraste, porque no ha de ser cálculo en el intestino, ¿no? ¿Ya? Un poquitito de contraste, ¿qué sería qué tipo de contraste? Si está en el intestino, contraste oral, ¿no, verdad? Intravenoso, solo que esto sea, ¿verdad? Habría que ver. ¿Vemos en arterias? No, porque aquí está la aorta y no está contrastada. ¿Vemos en venas? Tampoco. ¿Ya? Vemos el sistema excretor, esto es lo que habría que ver si es contraste o no. ¿No, verdad? ¿Ah? No, es que podría ser oral e intravenoso. ¿No, verdad? En fase excretora. ¿Ya? Dejémoslo así para no complicar todavía. Pero entonces Todavía. sí tiene contraste. Claro. Contraste oral sí tiene, lo que está por verse sí que tiene contraste intravenoso, ¿no, verdad? Porque habría que ver si esto es contraste o es cálculo, ¿no, verdad? ¿Ah? En el otro riñón, dígame. ¿Qué cosa? Eso. Por eso es lo que habría que ver si es contraste o es cálculo, ¿no, verdad? ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿qué vemos anormal aquí? Ya, ¿algo más? Ahora dígame una cosa. ¿Serán los dos cortes? A ver, quiero que me respondan una cosa. ¿Los dos cortes serán el mismo nivel, uno con contraste y otro sin contraste, o serán diferentes niveles? ¿Cómo sabe que son diferentes niveles? ¿Qué es eso? El hígado. ¿Qué tiene de diferente? Ajá. Y además aquí vemos la vesícula biliar. Lo cual quiere decir que ¿cuál corte está más arriba? Correcto. Entonces son diferentes niveles, ¿no, verdad? Lo cual quiere decir que esto está encima de esto. ¿No es así? Ya, muy bien. Miren que esto le parece que está normal. O sea, aquí una imagen. Una imagen hipodensa redondeada. ¿Qué podría ser eso? Un quiste. ¿Algo más podría ser? Podría ser un absceso. No parece tener cápsula. No parece tener edema peridimensional. ¿No? ¿En la clínica era con fiebre? Entonces, no parece compatible con un absceso, ¿no? Más bien, dirían que un quiste. ¿Alguna otra posibilidad aparte del quiste? Un tumor quístico, ¿no, verdad? Un tumor dentro de un tumor se puede hacer un quiste, ¿ya? ¿Alguna otra posibilidad? No, eso no. No, eso se ve en ecografía de la sombra acústica, acá no. No, no es así. Cuando hacen proyecciones hacen una proyección internet, como que brilla. Sí, pero no lo ves en el otro corte. ¿Ah? ¿Podría ser hidronefrosis esto? ¿Podría ser un cáliz dilatado, por ejemplo?
¿Cómo se vería un cáliz dilatado? En un corte horizontal se lo vería redondeado, sobre todo si es arriba, ¿no? ¿Verdad? Porque un cáliz es de forma cónica. Dependiendo de cómo se lo corte, un cono puede verse triangular o puede verse redondo. ¿No verdad? Si estuviéramos en el cono superior, por ejemplo, y cortáramos, lo veríamos redondo. ¿No verdad? Si estuviéramos en la mitad y cortáramos horizontal, lo veríamos triangular. ¿No? Entonces, dependiendo del tipo. Entonces, esto podría ser un cáliz dilatado o podría ser un quiste. Y teóricamente un absceso, pero no da para... Ni la clínica ni la imagen da tanto como para absceso, ¿no verdad? Muy bien. Y bueno, estas cosas supongo que ya saben qué son, así que concentrémonos en esto. ¿Qué sería esto? Suponiendo que fuera medio contraste, sería medio contraste en dónde. ¿Ya? Ya saliendo del urete. Pero fíjense que ese es el sitio del urete. En ese lugar todavía debería ser cáliz o pelvis, básicamente, ¿no? Y como que está muy chiquito para ser pelvis, ¿no? ¿Ya? Por otra parte, esto de acá, en cambio está muy grande, ¿no? Por eso decía entonces que la izquierda lo de más y la Ahora la pregunta es, ¿qué relación podría tener esto con esto? Porque hemos quedado que no es el mismo sin contraste con contraste, ¿no? Páseme la siguiente. Ahora sí. Y sí parece que es una película. Dígame. ¿Qué observa? Ahí ya usted me puede decir, ¿eso es contraste o es cálculo? El contraste hace nivel con... si estuviera acostado tendría que estar repartido. Y si está de pie debería estar haciendo un nivel, pero ni lo uno ni lo otro. ¿Verdad? Exacto. Entonces ustedes pueden ver que esto es un cáliz dilatado. ¿Y por qué está dilatado? Porque hay un cálculo grande en la pelvis que toma la forma de la pelvis, ¿sí se dan cuenta? Y que está obstruyendo la pelvis y entonces está produciendo hidronefrosis aquí localizada, ¿no verdad? Hay otro cálculo acá y hay otros cálculos más pequeños acá. ¿Sí? ¿De qué lado era el dolor? Era el dolor. Primero fue izquierdo y ahorita es derecho. Y ahorita el cálculo grande de qué lado está. Pero el dolor ¿dónde está? ¿Y qué? ¿Por qué? Porque la película era redonda. Estos no son los que están causando dolor. Ni este, ni este, ni este, ni este. Es el que rodó. El cólico en flanco se da por un cálculo que esté por acá, que el urete le está tratando de expulsarlo. ¿Sí? ¿Ya? Un cálculo tan grande, los movimientos peristálticos no pelean, se rinden, porque no hay manera de expulsarlo aquí. Simplemente se dilata y esto no es lo que le causa el dolor tipo cólico. Estos de acá no están obstruyendo, tampoco causa el dolor tipo cólico, no es el cálculo de por sí, es la lucha para desobstruir. El cálculo que está causando la sintomatología no se lo ve aquí. Es más, puede ser que ya lo haya expulsado. ¿Sí? El cálculo que da la sintomatología tiene que estar acá, pero esto confirma que hay litiasis, que seguramente ha habido múltiples cálculos, que ya tuvo del otro lado y de este lado. ¿Sí? Entonces, no todos los cálculos duelen en el momento
fosa lumbar, y luego de unas horas usted la tiene en flanco, y luego de unas horas la tiene en fosa ilíaca, y después se quita el dolor, y después empieza a veces a tener retención urinaria por obstrucción de la uretra, y a veces simplemente lo elimina, puede eliminarlo, a veces como un cálculo grande, con dolor, impulsado por la uretra, o a veces fragmentado, hecho como un polvo, como tierra, ¿no verdad? ¿Ya? 15 años, ¿verdad? 15 años tenía. Ajá. ¿Ya? Y ahí, por ejemplo, Depende del tamaño del canal. Por ejemplo, si es grande, Para eso hay varios procedimientos, por ejemplo, la lipotripsia. La cosa es romperlo para que se desbarate. Igual duele, pero... pero ¿y si son chiquitos? Y si son chiquitos se expulsan solos. Lo que hay que hacer es evitar que se vuelvan a formar. ¿Cuándo se forman? Claro, ¿cuándo se forman los cálculos? ¿Por qué se produce el cálculo? Se produce la precipitación, ¿no? ¿Verdad? Ya, muy bien. Cuando, imagínese usted que estaba preparando café, usted le pone azúcar y disuelve el azúcar, pero en algún momento le queda el azúcar asentado. Depende si no estás Bueno, si no lo batió bien, si le puso demasiado azúcar, si está frío, ¿no verdad? Entonces, las condiciones físicas y químicas del líquido son las que predisponen a que el soluto se mantenga disuelto o precipite, se sedimente y se haga un cálculo. En el caso de la orina, ¿qué es lo que hace? Pues la cantidad de ciertos solutos y sobre a veces el pH, a veces otras condiciones, pero sobre todo, ¿qué cosa? Sobre todo la cantidad de agua. Mientras menos agua, más concentrados los solutos, más tendencia tienen a precipitarse. Los cálculos suelen precipitar, las personas con tendencia a hacer cálculos, por muchas razones, ¿no? ¿Ya? Pero, ¿en qué momento se hacen los cálculos? Pues cuando están deshidratados o cuando están menos hidratados. ¿Sí? Entonces, una de las cosas importantísimas en los que tienen tendencia a formar cálculos es evitar que se deshidraten. Miren que les mandan a tomar líquidos, ¿no? ¿Verdad? Pero no es cuestión de tomar cualquier líquido, van a tomar agua. A tomar agua, a tomar líquido. ¿Sí? ¿Ya? ¿Y qué es lo importante? No solamente que tome mucho líquido en un momento, sino que no se deshidrate en ningún momento. O sea, no es cuestión de un momento estar sobrehidratado y en otro momento deshidratarse. La cosa es nunca estar deshidratado. O sea, tienen que tener cuidado, por ejemplo, cuando van a ir a un lugar caluroso, cuando van a estar mucho tiempo trabajando, cuando van a jugar fútbol, cuando van a hacer ejercicio, cuando van al gimnasio. Todos esos son los momentos en que la gente se suele deshidratar. Esos son los momentos en que más tienen que cuidar. No es cuestión de que, bueno, me deshidrato un rato y después me tomo hierba, porque hasta eso ya se forma el cálculo. Con el resto del agua lo único que va a hacer es expulsarlo. La cosa es que no se forme, ¿no? ¿Ya? Y por supuesto en la dieta, porque hay sustancias que se eliminan más, ¿no? Por ejemplo, con la distinción de la premisa se desarrolla la información que tiene. ¿Qué tanta probabilidad de evolución? la otra complicación que pueden dar los cálculos son las infecciones de vías urinarias. Porque como ustedes recordarán, ¿qué es lo que defiende principalmente el aparato urinario? El barrido, ¿no, verdad? Entonces, cualquier cosa que obstruya y que produzca estasis, esto puede complicarse con una pielonefritis, ¿verdad? O sea, me preguntan en caso, yo llego a ¿qué tanto tengo que apurar? No, es que usted no tiene que preocuparse ni apurarse, usted tiene que ver si tiene fiebre o no tiene fiebre, nada más. Si tiene pielonefritis va a tener dolor y fiebre. Si no tiene eso, es que no.
deprimido grave, que es un deprimido grave. ¿Ya? ¿Estamos claros, no? Bueno, entonces, esto es una litiasis. Muy bien, ¿qué es esto? ¿Una piedra en el estómago? ¿Qué es? ¿Ah? Es el bolo alimenticio. Muy bien, ¿por qué no está el aire ahí? Porque está acostado. El aire se va para acá. Aquí está. ¿Sí ven? ¿Ya? Bueno, pues tome asiento, vamos con el siguiente. A ver. Y suponiendo que tiene ese tipo de cálculos, ¿eso no podría lastimar? O sea, obviamente cuando va bajando la uretra, ¿no podría Sí, quizás perforar o hacer podría lastimar el uretra y podría lastimar la uretra. De hecho, una de las causas de hematuria son los cálculos. Cuando ustedes estudian en clínica, deben haber estudiado hematuria, ¿no? ¿Verdad? En semiología también deben haber estudiado hematuria. En semiología, cuando usted estudie hematuria en semiología, ustedes le dicen, o le deben haber dicho, que la hematuria semiológicamente la diferenciación, así como cuando usted estudia patomegales, que yo le digo, lo más importante es si es dolorosa o indolora, ¿no? Porque eso le indica si es aguda o es crónica. Asimismo, la hematuria se divide semiológicamente en hematuria dolorosa y hematuria indolora. La hematuria, cuando usted tiene hematuria sin dolor, debe empezar a pensar que puede tener, qué sé yo, un cáncer renal o una tuberculosis renal o una cosa seria, ¿no, verdad? Pero cuando usted tiene hematuria dolorosa, lo más probable es que sea un cáncer. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, los cálculos muchas veces efectivamente lesionan la mucosa y pueden dar hematuria, a veces microscópica, a veces macroscópica, a veces no la... Y en esos casos de que, digamos, la persona es muy propensa a formar cálculo y por más que le hagan eso con las ondas que lo destruyen y vuelve a formar y lo operan y vuelve a formar, ¿qué sería? Eso es lo que digo, eso es, ahí lo que hay que hacer es dieta, evitando todas las sustancias y la hidratación. Eso es lo único que se puede hacer. Tienen que investigarse qué tipo de cálculos es y ver si hay predisposición genética, si hay que ver alguna enfermedad metabólica, por ejemplo, si tienen una hiperoxaluria o una hipercalciuria congénita, alguna cosa que se pueda tratar, entonces ahí. ¿Ya? Bueno, a ver, a ver, doctora, usted que tiene la chompa estriada. Muy bien. A ver, doctora, ¿qué nos indicaría eso? A ver, doctora. A ver, doctora, dígame. Con estos, ¿cuáles son los signos y síntomas? ¿Cuáles son los signos y síntomas? La fiebre, vómito. La fiebre
síndrome, Vómitos. vómitos, dolor lumbar y orina rojiza. ¿Verdad? Hasta ahí. Con eso, ¿con qué haría el diagnóstico diferencial principal? ¿Buscaría el diagnóstico diferencial de fiebre, de vómitos, de dolor lumbar o de orina rojiza? Sí, pero ¿Cuál le parece más rentable? la orina. La orina de color rojizo. Muy bien. La orina de color rojizo, ¿qué podría ser, doctor? Así en general, la orina rojiza, ¿qué podría ser? Podría ser pigmentos alimentarios. ¿Qué más podría ser, doctor? Podría ser hematuria. ¿Qué más podría ser, doctor? Podría ser mioglobinuria. ¿Qué más podría ser? Podría ser pigmento de fármaco. ¿Qué más podría ser? Mioglobinuria, sí, ¿qué más podría ser? Hemoglobinuria. ¿Qué más podría ser? Coluria. ¿Qué más podría ser? Porfirinuria. ¿La verdad? Miren ustedes que podría ser muchas cosas. Entonces, ¿qué necesita para saber qué es? El hemograma no le va a decir qué es porque está roja. Necesita un examen general de orina. Muy bien. Supongamos que tuviera hemoglobinuria. Si usted le hace un test con tira reactiva en la orina, ¿qué le sale? La tira reactiva, ¿qué le sale cuando tiene hemoglobinuria? ¿Ah? No, pues la tira reactiva no, la tira reactiva tiene un montón de cosas, no solamente pH, le sale pH, asa leucocitaria, le sale positivo para sangre. ¿Ya? En realidad la tira reactiva le sale positivo para hemoglobina, de hecho para globina, le sale positivo para sangre y así lo reportan. Sangre 3 cruces, sangre 2 cruces, porque no es cuantificable, solamente es con escala de colores, ¿no es verdad? Entonces, usted sabe que cuando le sale positivo eso, puede ser hematuria, puede ser hemoglobinuria y puede ser mioglobinuria. ¿Ya? Pero con eso, usted ve la clínica y ve si hay posibilidad de que sea mioglobinuria. Y ve el examen microscópico, porque en el examen microscópico le dicen la cantidad de eritrocitos. Los eritrocitos que ven al microscopio, esos son eritrocitos completos, los eritrocitos desbaratados no los cuentan, ¿no? Entonces, si usted encuentra sangre positivo y eritrocitos normales o no hay, ¿qué significa? Que tiene hemoglobinuria. Eritrocitos no hay, pero encuentra sangre positiva en tira reactiva. Entonces eso sería hemoglobinuria, a menos que tenga una clínica muy subjetiva de mioglobinuria, que también podría dar, ¿no? Que es más raro. ¿Sí? ¿Ya? Y en cambio, si tuviera pigmentos biliares en el examen de orina, entonces usted dice eso es coluria. ¿Sí? Y si tuviera porfirinas, entonces es porfirinuria. Y si no, entonces usted le pregunta qué comió, qué bebió, qué alimento tomó, y entonces pueden ser pigmentos de eso, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ah? Sí, la coluria puede producir un color anaranjado, un color rojizo, un color café oscuro, un color marrón oscuro y hasta puede negro verse si es que es muy concentrado. ¿Sí? ¿Ya? Y eso sin contar la iluminación y el daltonismo de la gente. ¿Ya? Y cuando no lo ha visto usted, eventualmente cuando la orina está muy concentrada, la gente dice está la orina rojiza, pero en realidad es orina muy concentrada, cuando ya no la ven bien, están medio cegatones, entonces. ¿Ya? Eso sí ha pasado. Pero bueno, en este caso el examen de orina muestra nitritos. ¿Qué indica eso, doctora? ¿Es normal que haya nitritos en el examen de orina? ¿Y qué significa? ¿Ah? Hay bacterias transformando los nitratos en nitritos. La presencia de nitritos en orina, cuando hay nitritos en orina, casi seguro que hay infección de vía urinaria. ¿Ya? Es muy raro que haya nitritos positivos y que no haya infección de vía urinaria. ¿Sí? ¿Ya?
infección cuando se hubiera contaminado después y se hubieran demorado una eternidad en hacer el examen, ¿no? Así como en Ecuador, ¿no? Que le toman el examen y lo dejan reposando el viernes, el sábado y el domingo y se lo hacen el lunes de tarde. Y la de resultado bien. Pero se te hace Y el resultado lo dejan el sábado siguiente, ¿no? Ya, más o menos así. ¿Ya? Leucocituria, ¿qué implica? Leucocitos en orina. Ahí hay que ver que no haya contaminación, porque es muy frecuente, sobre todo en niños y sobre todo en niñas, que se contaminen con moco fecal o con flora perineal, ¿no, verdad? Entonces pueden haber bacterias y pueden haber leucocitos por contaminación, pero si está bien tomada la muestra indica que hay inflamación en alguna parte de la vía urinaria, ¿verdad? ¿Sí? No necesariamente infección, pero sí inflamación. Si hay bacteriuria, significa que hay bacterias, muy bien, y eso puede ser por alguna infección o puede ser por contaminación a sí mismo, ¿no, verdad? ¿Sí? Y si hay hematuria, bueno, ya saben, ¿no? Ahora, leucocitosis con neutrofilia, ¿qué nos indica? Eso depende de cuánto tiempo lleve de evolución, porque si lleva muy poco tiempo de evolución, un día, 2 días o unas horas, eso puede ser una reacción inespecífica ante cualquier estrés. Pero si lleva más tiempo, entonces mientras más tiempo es más probable que se trate de una infección bacteriana, ¿sí? Suponiendo que la clínica es compatible, porque puede dar en algunas otras, ¿no? Las infecciones que más neutrofilia dan, ya digo, no en el paso inicial, sino después, son las infecciones piógenas, ¿no? O sea, las que producen algo confuso, como por ejemplo los abscesos, las neumonías purulentas, la apendicitis, por ejemplo, ¿ya? Cualquier cosa que se gangrene o que dé pus, ¿no? Esas son las que más dan leucocitosis con neutrofilas intensas, así que te dan 20.000 leucocitos con 90% de neutrófilos, ¿sí? ¿Ya? Pero ya veremos en hematología mejor cómo diferenciamos una de esas. Bueno, en este caso, si tenemos orina de color rojizo, con lo de abajo, ¿qué hemos visto que es orina de color rojizo? Hematuria, ¿no, verdad? Hemos visto que hay hematuria, porque esto lo vemos. Si tenemos entonces hematuria con fiebre y dolor lumbar y vómitos, ¿a qué se deberán los vómitos? En el diagnóstico diferencial de vómitos, ¿cuál sería la causa más probable? Aquí. La respuesta de vaciamiento ante una infección cualquiera, ¿no, verdad? Entonces el vómito no va a ser nuestro objetivo de diagnóstico diferencial ahorita. Si vemos fiebre, dolor en región lumbar y hematuria, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Una pielonefritis. Entonces este es un cuadro que probablemente se trata de una pielonefritis. Por lo tanto, lo que hay que hacer es darle antibiótico y mandarlo a la casa. Sigamos. Le hacemos un estudio de imagen. Buscar si hay una causa subyacente de esa pielonefritis. ¿Encontramos algo? Descríbame esa imagen, doctor. Ya, es una tomografía que está tomada en corte transversal. Tomografía axial computarizada, cortes transversales de tórax, cráneo, abdomen, ¿ya? Ya, visualizamos las costillas, Muy bien, ¿qué más? los riñones, ¿Ven los cartílagos costales? ¿Ven los cartílagos costales? Aquí están cartílagos costales, ¿sí ven?
así como pero de una densidad diferente. ¿Sí ven? Estos son los arcos costales. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué es esto? Ay, no, yo no sé. ¿Qué es esto? En la punta de la lengua. ¿Qué es? ¿Qué es? Cuerpo vertebral. ¿De una vértebra? Se ve la forma de la vértebra. ¿Qué vértebra es? Lumbar. ¿No, verdad? Muy bien. ¿Y esto qué es? ¿Se dan cuenta que esto es blanco y esto no es blanco? ¿Por qué? ¿Hay agenesia del cuerpo? No, esto es el disco intervertebral. De hecho, se ve la parte más densa afuera y la parte menos densa adentro, la verdad. Esto es el disco intervertebral tiene... es como caramelo con centro líquido. Tiene el núcleo pulposo y el anillo fibroso. Muy bien, así me gusta que se acuerden de todo. ¿Ya? Muy bien, es una tomografía simple contrastada. ¿Dónde está el contraste? Señala el contraste, ¿dónde ve el contraste? ¿En todas? En las que veamos contraste. ¿Hay contraste ahí o no? ¿Hay o no hay? El que más conocemos. ¿En dónde? Señala el contraste. ¿Ya? Ya ve más que yo. ¿Dónde hay más contraste? A ver aquí, por ejemplo, señálame dónde no más hay contraste. ¿Esto es contraste? ¿Esto? ¿Esto sí es contraste? ¿Esto? 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 ¿Qué es esto? ¿Esto es un hueso? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es el riñón. Y dentro del riñón serán cálculos renales. Serán los cálices. Y los cálices se ven de ese color sin contraste. ¿Qué tienen en su interior los cálices? Normalmente, ¿qué tienen dentro los cálices? ¿De qué están llenos? De orina. Y la orina es líquido, sólido, semisólido, líquida. ¿Y el líquido cómo se ve aquí? Hipodenso, ¿no, verdad? Y esto es hipodenso. Entonces, ¿qué tiene? Esto es medio contraste, esto es medio contraste, esto es contraste, 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 contraste. Contraste, 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 contraste. Pero dijeron pero. O sea, sí, pero no lo puedo. ¿Ya? Entonces ese contraste es oral o intravenoso. Ese es intravenoso en fase excretora, porque está en los cálices, está en la pelvis. ¿Se ven los ureteres? ¿Se ven ureteres? Aquí se ve ureter, 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 se ve ureter.
enteras aquí. Tiene dos, exacto. Tiene una duplicación de uretra de ese lado. Muy bien, qué bien que lo haya diagnosticado. ¿Ya? Entonces, fíjese usted, además de eso, ¿qué observa aquí? Observa un nivel hidroaéreo, ¿verdad? No, un nivel entre qué? Contraste y lubina. ¿Qué es esto? Es el riñón, pero ¿qué es? Y esto es pelvis. Aquí hay cáliz y otro cáliz. Y otro cáliz. Están dilatados los cálices. Está dilatada la pelvis. ¿De qué lado tenía la infección? ¿Cuál es el lado derecho? Miren, haga de cuenta que el paciente está en el tomógrafo. Usted está aquí viendo al paciente, ¿no? ¿Verdad? El tomógrafo está aquí en Cerro Redondo. ¿El paciente cómo está? Acostado con los pies para allá, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el lado derecho del paciente? Este. El lado izquierdo, este. Este es el lado izquierdo, este es el lado derecho. Izquierdo, derecho. ¿Ah? ¿Tiene dos riñones de ¿ya? Entonces, ¿cuál es cuál riñón es? El derecho. ¿De qué lado tenía la infección? ¿De qué lado tiene más estasis? ¿Sí? ¿Qué es esto? ¿Ah? El estómago. No. El estómago. ¿Ah? ¿Qué es esto, doctora? El páncreas. ¿Qué es esto? El vaso. ¿Qué es esto? La vesícula. ¿Qué es esto? La aorta. ¿Qué es esto? El intestino delgado. ¿Qué es esto? El mesenterio con sus vasos, que va al intestino delgado, ¿no, verdad? Perfecto. ¿Sí reconoce la diferencia con el intestino grueso acá, no? Ya, perfecto. Qué bien, qué belleza. ¿No? ¿Reconoce dónde está el psoas? Señálame el psoas. Ah. ¿Sí ven el psoas, no? ¿Lo ven o no? Sí. A ver si ya el psoas. Ese es el psoas, muy bien, ahí al lado de la columna lumbar. ¿Ah? Muy bien, perfecto. Bueno, pasemos a lo siguiente. Ahora el mismo, pero corte más abajo. ¿Sí? Pase. A ver, doctora. Sí, el abrigo estriado. Que se acuerden, pues. Con más separación entre las estrías. ¿Ya? A ver, indíquenos qué observa ahí. Una tomografía axial actualizada,
señalan todas las estructuras que ven ahí, ¿verdad? Acércate y señala, la gente es esto, esto es esto, esto es esto. Fernanda la Tapia, solamente señala. Eso es. Ponte del lado de acá para que la señales sin. Bien. A ver. Eso es. La vejiga. ¿Cuál es la vejiga? ¿Ya? ¿Lo blanco o lo oscuro? Porque ahí yo veo una línea ahí, oscuro arriba y blanco abajo. ¿Cuál es la vejiga? Entonces las dos. Ya, muy bien. ¿Y qué es lo que está atrás de la vejiga? Sería lo que es el recto. ¿Ya? ¿Es hombre o mujer? ¿Ah? ¿Ya? ¿Qué ves detrás del recto? ¿Un cálculo? El coxis. ¿La polla rectal está llena o vacía? Está llena. ¿Sí? ¿Ves el fémur? ¿Ves el fémur o no ves el fémur? ¿Ah? ¿Ahora señala el fémur? ¿Ahora señala el fémur? Solo esta. Eso es. O sea, se alcanza a ver la parte de arriba de la del fémur, ¿no? ¿Verdad? Ya, muy bien. ¿Encuentras algo? ¿Ves los uretes? No, seguro. Seguro que no se ve urete. Seguro que no se ve urete por algún lado. No se ve urete por ningún lado. Seguro que no se ve urete por ninguna parte. ¿Ah? ¿No? ¿Qué pensaba que era eso? ¿El urete pasa por el psoas? ¿Ah? ¿Pasa encima del psoas? Sí. Sí, ¿no? Parece que sí. Bueno. Ven esto. ¿Les parece que es normal? ¿Qué es esto? ¿Ah? ¿Qué es? De la pelvis, ¿no? Que es la parte superior. ¿Qué me siento? Vamos al siguiente. A ver, doctora. Ahora sí, díganos. Esta es una radiografía. Cortes coronales. Ajá. A nivel abdominal. Ujú. ¿Ya qué más? ¿Qué observamos? ¿Todo está bien? ¿Qué tiene? Espina bífida, ¿qué tiene? ¿Ah? Dígame, agenesia de sacro, ¿qué tiene? Síndrome de regresión caudal. Dígame, fractura de causal, ¿qué tiene? ¿Ah?
señale entonces todo lo normal ahí. Vamos. El otro riñón, ¿cuál es el otro? ¿El izquierdo o el derecho? El izquierdo. ¿Ves el riñón? ¿De qué otro? Ok. A ver, señálame los cuerpos vertebrales de la columna lumbar, por favor. La vértebra lumbar, señálmela. A ver, ¿cuál es el L1, L2, L3, L4, L5? Dígame. ¿Cuál es cuál? ¿Ese cuál es? L2, L3, L4, L5 y L6. ¿Ah? Solo 5. Entonces, ¿cuáles son? L1, L2, L3, L4, L5. Y entonces la que está arriba de L1, ¿cuál es? ¿Cuál está arriba de L1? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Y la última? Ah, entonces T12. ¿Sí o no? No puede ser. ¿Qué es esto, doctora? El músculo psoas, muy bien. ¿Qué es esto? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Está normal? ¿Qué tiene? ¿Ve este riñón? ¿Ve este riñón? ¿Qué tiene este riñón? ¿Ah? Este parece un riñón poliquístico. ¿Qué opinan? ¿Será un riñón poliquístico? Préndeme la luz. Si yo tengo un riñón con hidronefrosis, ¿no verdad? Se dilata la pelvis y se dilatan los cálices. Se dilatan los cálices mayores y también se dilatan los cálices menores, ¿no verdad? ¿Sí? Si se empiezan a dilatar, por ejemplo. ¿Ya? Y yo hago un corte aquí, así. ¿Cómo lo ven el corte? ¿Verdad? Si yo hago un corte aquí, lo mismo, vería así, ¿no? Si yo hiciera un corte aquí, entonces ahí vería su continuidad con los otros. Entonces, si yo veo en un corte, ustedes entender cómo son las estructuras tridimensionales, ¿no? ¿Verdad? Si yo veo una imagen redondeada en un corte cualquiera, eso puede ser una esfera, ¿verdad?, que le cortamos, pero también puede ser un cilindro que lo he cortado, y también puede ser un cono que lo he cortado, y también puede ser un óvalo que lo he cortado, ¿verdad? ¿Sí? Y si yo veo dos esferas, eso puede ser dos círculos, también puede ser dos esferas, ¿verdad? También puede ser
puedo interpretar una imagen aislada, tengo que ver los otros cortes. Porque si yo veo un círculo en una, y en el corte que está más arriba el mismo círculo que se va haciendo así, y en los cortes más abajo los mismos círculos que se va haciendo acá, entonces ¿qué es lo que tengo? Una esfera, ¿sí? O un óvalo, ¿no es verdad? Pero si en los cortes de más arriba estos siguen teniendo el mismo diámetro, entonces ¿qué tengo? Un cilindro. Y si está agrandándose para un lado y reduciéndose para el otro, tengo un cono. Y si tengo aquí esto, pero tengo otro al lado, y en la de arriba tengo esto, entonces es, ¿verdad? Yo tengo que entender las cosas tridimensionalmente para poder decir. Entonces cuando yo veo este corte, yo sé para mí. Entonces cuando yo veo esto, si yo lo interpreto aislado, yo puedo decir estos son quistes. Pero cuando yo veo que estos quistes terminan así, entonces ¿eso qué es? Esos son cálices dilatados a una pelvis dilatada, eso es una hidronefrosis, ¿no es verdad? Ya, estamos haciendo, vamos al siguiente. A ver, doctora. Caso 3. Niña de 4 años de edad, cuadro clínico de 2 semanas de evolución con fiebre, escalofríos, dolor abdominal y una masa palpable en hipocondrio y flanco izquierdo. El hemograma reporta leucocitosis con neutrofilia. Muy bien, ¿qué opina de eso? ¿Qué sospecharía? ¿Cómo haría el diagnóstico diferencial? ¿Qué cogería como signo principal o síntoma principal para empezar a hacer el diagnóstico? Lo que es la masa palpable. La masa palpable en hipocondrio y flanco izquierdo. ¿Qué podría ser una masa palpable por ahí? Primero dígame qué elementos anatómicos normalmente hay en el hipocondrio izquierdo. Una parte de lo que es o sea, el vaso. El vaso. Una parte de lo que sería el páncreas. El páncreas, la cola del páncreas. Bueno, lo que sería el ángulo cólico y el colon. El ángulo esplénico del colon. Y el colon quizás descendente, una parte. Ya, una partecita de, claro, ahí está el ángulo. ¿Qué más? No sé si una parte también del ¿Qué más? el riñón. El riñón, que quedamos más atrás. La Muy bien. glándula. La glándula suprarrenal. Ajá. Y por supuesto, los ganglios linfáticos, las arterias, las venas, los músculos, ¿no es verdad? ¿Sí? Ya, entonces todo eso, todas esas cosas pueden dar más. ¿No es verdad? Porque cualquiera de esas cosas puede dar un tumor, puede tener un absceso, puede hacer un hematoma, puede hacer cualquier cosa. Muy bien. Pero para que tenga fiebre y escalofríos. Entonces, va como pensando que podría ser un absceso. Ya. Muy bien. El hemograma de leucocitosis con neutrofilia, la fiebre, el escalofrío y el dolor, todo eso me da como para una masa de algo infeccioso, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí? Que podría ser un absceso. Ahora vamos a ver la imagen. Ahora sí, escríbalo. Bueno, es una tomografía computarizada de corte con corte transverso.
Bueno, lo llamativo es lo que es el riñón izquierdo, ¿Y qué tiene de llamativo? que se ve una masa, o sea, se ve una imagen imponente, Una imagen impodensa. pero, o sea, por ejemplo, aquí se ve uno, pero también otra vez por el corte, Ajá. y en varios cortes se ve distinto. Perfecto. Y entonces correlacionando los cortes, como dijimos, ¿qué diría usted que es eso? Lo que son los, o sea, la dilatación de los quizás algunos cálices. Ya. Mira a qué altura estamos, ¿no? Aquí está, ¿qué es esto? Y esto es vaso, ¿no? ¿Verdad? Estamos a esta altura. Aquí estamos bajando. Aquí observa riñón. Aquí estamos bajando más y bajando más. ¿Sí? ¿Ya? Entonces esto debe ser la masa palpable. ¿No es así? ¿Qué le parece a usted? ¿Una hidronefrosis? ¿Le parece que son los cálices desembocando en la pelvis? ¿Ya? ¿Le parece la forma de los cálices desembocando en la pelvis? ¿Ah? Como que sí, como que no. Porque obviamente está en el lugar que le toca, ¿no? Pero la forma como que no es tan clara la de los cálices y la pelvis, ¿no? ¿Ya? Además, ¿dónde está el parénquima renal? Está completamente aplastado. ¿Sí? ¿Ya? Ajá. Muy bien. ¿Tenemos una imagen siguiente? A ver. Entonces observamos efectivamente cálices y pelvis dilatada, cálices desembocando en la pelvis, ¿no es verdad? ¿Sí? ¿Tenemos algún otro? Tenemos. Ajá. ¿Sí? Observamos que es pelvis con cálices y hay una gran atrofia del parénquima renal, ¿no verdad? Muy bien. Y observamos cálculos. No. ¿Y entonces por qué estará dilatada? A ver, regrésalo a la clínica. 4 años de edad, 2 semanas de evolución con fiebre, escalofrío, dolor abdominal, leucocitosis, neutrofilia y una masa palpable. Pensábamos en un absceso, ¿no verdad? Es un absceso. ¿No? ¿Qué les dije yo sobre lo que más da leucocitosis con neutrofilia? Las infecciones biogénicas, las que producen pus, como los abscesos, ¿no verdad? ¿Ya? Pero resulta que aquí la imagen está para absceso. A su punto no, ¿verdad? No parece. Está más bien para pelvis dilatada, cálices dilatados. ¿No es así? ¿Ya? ¿Qué será? Con
hidronefrosis. ¿Ah? Perdón. O sea, ¿Ah? ¿qué es tanta fiebre? La hidronefrosis y la fiebre. Es que no entiendo qué es lo que me está diciendo, que la hidronefrosis no da fiebre, me está diciendo. Ya, la hidronefrosis no, por sí sola no da fiebre, no solo que se complique con algo, ¿verdad? Pero la hidronefrosis no debería dar fiebre. Y entonces, una pionefrosis, ¿qué sería eso? En el riñón. Pero no un absceso renal. Dígame una cosa, doctora, ¿cómo se llama? Inga. Estrella. A ver, doctora Estrella. Tenemos una doctora Estrella aquí. A ver, doctora Estrella, dígame, ¿cómo sería? ¿Qué es el Sería lo que es la acumulación de los leucocitos. la acumulación de leucocitos, así nada más? Préndemela. Conversemos. ¿El buque de qué está hecho? O sea, de los componentes, o sea, de los leucocitos, por tratar, digamos, de combatir las bacterias y poner un conjunto de utilizar bacterias muertas con leucocitos y... También muertos, ¿no? O activados. ¿Qué son los piocitos? ¿Han oído hablar del término piocitos? ¿Ah? Piocitos se llaman las células del pus. De hecho, a veces lo reportan en los exámenes de orina, aunque ya a veces mal reportado. Piocitos le dicen a los leucocitos. Los piocitos son leucocitos, pero son leucocitos después de combatir a las bacterias. Son leucocitos cansados, leucocitos activados al principio y luego agregados entre sí y que se alimentan. ¿Ya? Son las células típicas que se encuentran en el pus. Son leucocitos muertos o aglutinados. ¿Ya? Cuando ustedes le reportan un examen de orina, lamentablemente en nuestro medio es muy común que digan en un examen de orina, piocitos, por ejemplo, 3 por cámara. ¿Ya? Eso está mal reportado. ¿Ya? En ese caso les están diciendo que hay 3 leucocitos por cámara. ¿Por qué deben estar mal reportados? Porque los piocitos no se cuentan. Los piocitos están aglutinados y sedimentados, entonces no los puedes decir hay tanto por cámara. Los piocitos en un examen de orina son muy, son patognomónicos de infección de vías urinarias, son casi siempre producidos como una infección de vías urinarias, porque cuando es que se aglutinan y se alimentan, cuando están combatiendo infecciones, ¿no es verdad? Entonces cuando hay piocitos, es casi seguro que hay infección de vía urinaria. Pero los piocitos se llaman así porque son las células que también encuentras en el pus. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa en una infección de vías urinarias? Hay cada vez más leucocitos y hay bacterias y combaten. ¿Y qué pasa? Se convierten en piocitos. ¿Cómo se ve la orina cuando hay una infección de vías urinarias? La orina está turbia. Primero, si usted la ve, imagínese que usted tenga un paciente en cuidado intensivo que está puesta una sonda vesical y entonces usted está viendo continuamente salir la orina. Si ese paciente tiene una infección de vías urinarias, si esa infección es lo suficientemente importante, usted va a ver el cambio de color. Incluso a veces se ve la orina lechosa, blanca, por la cantidad de leucocitos. A veces se ve como si tuviera un polvo blanquecino o amarillento sedimentado, que es precisamente los piocitos sedimentados. ¿Ya? Cuando la infección es mayor, la orina parece pus. De hecho, si usted le suma la suficiente cantidad de bacterias y de leucocitos, está convirtiéndose en pus. Es lo mismo que si tuviera un absceso, solo que
no es un absceso formado en un tejido, por destrucción del tejido, sino que es la orina que se está transformando en pus, porque cada vez tiene más leucocitos muertos, cada vez tiene más leucocitos aglutinados, cada vez tiene más bacterias muertas, cada vez tiene más sedimentos, y entonces macroscópicamente usted lo que ve es pus, y clínicamente se comporta como un absceso. ¿Ya? Esto es una pielonefritis, es clínicamente una pielonefritis, y esto es orina, pero orina muy densa, orina que es prácticamente pus. ¿Sí? Hace un tiempo tuve en el hospital un caso así, no este precisamente, pero uno muy parecido, en que el paciente tenía fiebre, leucocitosis, filia oral abdominal, y le hicieron un examen, una tomografía, y encontraron algo parecido a eso, y le diagnosticaron absceso retroperitoneal. ¿Sí? Un caso parecido, no es el mismo, un caso parecido. Le diagnosticaron absceso retroperitoneal. Y los cirujanos lo metieron a drenarle el absceso retroperitoneal. Y efectivamente lo abrieron y reportaron que habían encontrado el absceso retroperitoneal. Y le pusieron un dren para que salga el líquido, o sea, después de drenarlo, le pusieron un dren para que siga saliendo el pus hasta que se cure, ¿no? ¿Verdad? Como cualquier absceso que le pueden dejar un dren. Y efectivamente, cuando lo fui a ver, estaba con el dren puesto y estaba saliendo un líquido, pero ese líquido ya no era pus, ese líquido era orina, ¿ya? Porque en el momento en que empezó a drenar, ya empezó a salir la orina nueva. ¿Sí? Ese paciente le habían drenado el uréter dilatado, que en la imagen se vería como que fuera un absceso. En este caso no es una dilatación del uréter, es una dilatación de la pelvis y los cálices. Pero, ¿cuál sería la causa? Si está dilatada la pelvis y los cálices, ¿cuál sería la causa? Si usted tiene un paciente con vómitos, un niño de 1 mes de vida con vómitos y que tiene dilatado el estómago, ¿cuál es la causa probable? Vómitos de contenido gástrico y distensión solamente gástrica. Una estenosis pilórica, muy bien. Si lo que tiene distendido es todo el duodeno y el estómago, ¿qué es lo que probablemente tiene? Una estenosis intestinal o una crisis intestinal, ¿no es verdad? Y si tiene distendida la pelvis, lo más probable que tenga una estenosis pieloureteral. ¿Cuál es el lugar donde más frecuentemente hay malformación del uréter y estenosis en el uréter? En la unión pieloureteral, así se ve una estenosis pieloureteral. ¿Usted la ve cuando nada más hay estenosis? No, usted la ve cuando llegan con infección de vías urinarias, con la estasis. Llegan con clínica de pielonefritis y usted encuentra dilatada solamente pelvis y cálices, entonces usted qué debe sospechar que tiene una estenosis pieloureteral congénita. Ese paciente tiene que someterse a cirugía para aliviar la estenosis. Nació así y tiene la hidronefrosis de diciembre. Lo que pasa es que recién ahora viene por clínica de pielonefritis. ¿Sí? Lo que pasa es que esa dilatación le predispone, pero no quiere decir que apenas se dilata ya tiene que tener la pielonefritis. ¿No es verdad? ¿Sí? No te digo que he visto diagnosticar estenosis pieloureteral en mujeres de 70 años. ¿Ya? ¿Estamos claros? Pásame el siguiente, ya no tenemos aquí. Ah, no, sí tenemos otro.
A ver, doctora. Lactante femenina de 10 meses de edad que se presenta con fiebre. En los estudios de laboratorio se hallaron signos de infección de vías urinarias. Por la posibilidad de que hubiera malformaciones congénitas, se realizaron estudios de imagen. Muy bien, entonces, fiebre, infección de vías urinarias en lactante femenina de 10 meses. Vamos a descartar aquí una vez. ¿Y encontramos qué cosa? Vamos. Veamos. A ver, doctor, ¿qué observa? ¿Cuál es su diagnóstico? Pelvis, aquí hay contraste, ¿verdad? Pelvis y cáliz. Ahora siga. ¿Tenemos otra imagen de eso o no? Siga, ¿qué ve? Tiene los cálices totalmente dilatados desde la pelvis renal. Ajá, siga. Pero no solo cáliz. Y no solo pelvis. ¿O me va a decir que llega hasta la pelvis llega hasta la vejiga? O sea, la uretra. Eso sería uretra. ¿Ah? Sería uretra. Sería uretra. Uréter. ¿Sí? ¿Qué es esto? ¿Qué tipo de estudio es ese, doctores? Eso se llama una... Sí. Muy bien, ¿cómo se llama? Una... O sea, es reconstrucción Es una reconstrucción tridimensional hecha por computadora, por supuesto. O sea, esto no es un estudio nuevo, es la misma tomografía que por computadora le hicimos reconstrucción tridimensional, ¿no? ¿Verdad? ¿Ya? Pero, ¿qué es lo que hace una reconstrucción tridimensional? Depende de cómo ajusta usted la sensibilidad, puede que solo vea hueso, puede que vea algunos tejidos blandos, ¿verdad? Normalmente la ponen para ver hueso, porque es lo más fácil de distinguir. Entonces, todo lo que aquí tenga densidad de hueso, acá se va a pintar como si fuera hueso. Lo cual quiere decir que el medio de contraste, aquí va a aparecer hueso. Porque es solamente algo que hace la computadora basándose en el color. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí usted ve el esqueleto, pero además ve el medio de contraste. Por eso ve aquí los cálices, la pelvis y el uréter. Y por eso ve aquí este hueso, que no es un hueso, sino el medio de contraste en la vejiga. Y ve esto, que no son huesos, sino el medio de contraste acumulado en algunas partes del uréter. ¿Sí? ¿Ya? ¿Y por qué no ve todo? Porque aquí hay obstrucción por la estasis, entonces no sale bien el medio de contraste. Está saliendo muy lento. Aquí está saliendo bien el medio de contraste. Pero aquí el medio de contraste se está excretando muy lentamente. ¿Por qué? Porque aquí hay estasis. Está estancada la orina, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí? Y entonces esta ausencia de... Esto indica que el problema está acá. ¿Ya? Entonces aquí que tenemos un uréter enorme, ¿cómo se llama? Un mega uréter. Y eso es mega uréter. Cuando hay una dilatación, ya sea por obstrucción o por reflujo, si ustedes van a buscar en internet o en cualquier parte qué tan dilatado puede estar el uréter, ustedes van a encontrar que un uréter puede estar así. ¿Sí? Un uréter puede parecer intestino de lo dilatado que esté. No solamente dilatado, sino tortuoso. ¿Ya? Así puede llegar a estar un uréter. ¿Sí? Miren que está más grueso que el intestino grueso. ¿Ya?
eso es un uréter. Entonces, ¿dónde debe estar el problema? Más distal, o sea, Ya no puede ser esa es la cuestión del uréter aplastado, la parte muscular del uréter. entonces un uréter puede ser un uréter mal implantado, ¿ya? O que haya una estenosis en el punto de unión, ¿no? ¿Verdad? Pero eso generalmente es un uréter mal implantado, ¿no? ¿Ya? Por supuesto, ¿sí? Entonces allí tenemos un uréter mal implantado, que es lo que causa el reflujo, la hidronefrosis y la clínica de infección de vías urinarias por estasis. Después de 10 meses, puede ser después de 10 años, puede ser porque 4 años de edad. O sea, predisposición a algo no significa que te va a dar. O sea, poniéndose medio contraste no se mide. Si ¿Se vería qué cosa? O sea, medio contraste. Claro, el problema es que como hay estasis, la orina se forma muy lentamente, entonces la eliminación del medio de contraste se hace principalmente por el riñón sano. El medio de contraste sale, pero fíjate que sale muy poca cantidad de medio de contraste, porque este riñón está filtrando muy lento, porque está a presión en la orina. ¿Sí me explico? ¿Ya? Efectivamente, este es el parénquima renal aplastado. ¿Sí? Estamos claros, ¿no? Ya, entonces ven cómo se ven esas imágenes para que después no digan eso, que es el ¿ya? Vamos a la siguiente. Paciente femenina de 1 año y 10 meses de edad evaluado por antecedentes de infecciones a recreación en la vía urinaria. ¿Qué le pedían? ¿Qué sería lo más acertado pedirle para evaluar a ese paciente que tiene infecciones a repetición en las vías urinarias teniendo 1 año y 10 meses? Después de haberle hecho la anamnesis y de ver cómo lo limpia, si no lo limpia de atrás para adelante, sin agarrándole todito, ¿no? Ustedes pedirían una ecografía, que es el estudio de elección para ver vías urinarias y riñones. Pero si usted no confía en el ecografista o no le da un reporte bien hecho, entonces sería una tomografía, ¿no? ¿Verdad? Vamos a ver qué le hicieron. Esa es. ¿Qué estudio es ese? ¿Qué estudio es ese? Una radiografía, pero no es una radiografía sintomática. Miren que esto se ve redondo así cuando lo hacen fluoroscopía, ¿no? ¿Verdad? O sea, el estudio ahí mismo le van viendo como rueda. Y están metiendo medio contraste, ¿no? ¿Verdad? ¿Por dónde? Intravenoso. ¿No? Pero si es medio contraste intravenoso, ¿por qué no hay aquí nada? Esto se mete por sonda. Eso es un cistograma, ¿no? ¿Verdad? Una cistografía. Pero para que le hagan una cistografía y esto se ve acá, ¿qué es esto? Los cálices, la pelvis y el uréter tortuoso y dilatado. ¿Sí? En un reflujo bésico ureteral importante. ¿Sí? Parece un intestino, ¿verdad? ¿Está claro? ¿Ah? Porque esto está sano, no debe regresarse, debe verse vacío nomás. ¿Sí? Sigamos. A ver, doctor,
¿Qué observan? A ver, doctor. ¿Qué observan? Los cálices están dilatados y la pelvis está dilatada. ¿En qué riñón? En el riñón izquierdo. El riñón derecho se ve bien hasta ahí. Pero sigamos. Y ahora vamos a la vejiga. Y ahí ven los dos uréteres, pero ya al lado de la vejiga. ¿Cómo se los ve? Dilatados, los dos. Uno más que el otro, ¿no es verdad? Esto es, entonces, ¿cuál será el diagnóstico probable? Este tiene un reflujo vesicolateral, pero bilateral, solo que más acentuado de un lado que del otro. En el un lado no ha llegado a dilatar hasta pelvis renal, riñón está bien, solo ha dilatado la parte más baja del uréter. En cambio, en el otro ha dilatado todo el uréter y la pelvis y los cálices. Sigamos. Pero entonces, Así es. Claro, eso es en este caso, una malformación que están mal implantados los uréteres. Ahora, lógicamente, si yo viera la vejiga también dilatada, entonces hubiera retención, entonces ahí yo pensaría que es un niño con valvas de uretra posterior, un niño con una obstrucción a nivel de la uretra. Ahí se dilata la vejiga y lógicamente se hace reflujo. Pero si la vejiga se está vaciando normal, entonces es un reflujo acá. ¿No? Sigamos. 6 años de edad. Pero, ¿cuál es el cuadro ahorita? Muy bien, entonces vamos a hacer un mix, a ver si es digestivo o es urinario. Este cuadro no es de infección de vías urinarias, este cuadro es de estreñimiento. ¿Y cómo lo evaluamos? Hacemos palpación abdominal y palpamos una masa dura que debería ser un fecaloma. Pero resulta que el médico que lo vio dice, esto no tiene consistencia de fecaloma. Y todos lo quedamos viendo así como que no sabe palpar. Pero el médico dijo, no, es que no parece fecaloma. Y como los otros médicos no se podían, entonces, ¿qué tengo que hacerle? Hagamos tomografía, pues ya descartemos si es un tumor o es un fecaloma. Vamos. A ver, doctora. Yes, you. Cuéntenos. Encontramos una tomografía axial computarizada de abdomen con un medio de contraste intravenoso en fase. Usted lo ve en el uréter, en la vejiga, porque verlo en el parénquima renal no significa verlo en fase excretora, porque si lo ve en la corteza del riñón, la corteza del riñón tiene vasos sanguíneos, ¿no es verdad? ¿La ve en la aorta? sí. Entonces está en fase. ¿En fase? Diga. ¿Ah? Se cohiben cuando ellos digan no. Está en fase arterial. Está en fase arterial. Está en fase arterial, venosa o excretora. Está en fase arterial. ¿Ya? Entonces, si está en fase arterial, ¿qué es esto? ¿Por qué te la ahorras? ¿Qué será esto? ¿Ah?
A ver, ¿qué es esto? Hablen serio, pues. Ya pasamos ese capítulo. Esto es el psoas. Entonces, ¿qué será esto? ¿Ah? Esto es aorta. Estos son arterias. ¿Qué serán estos? La arteria ilíaca externa y la arteria ilíaca interna. Aorta, ilíaca externa interna. Externa interna. ¿Sí? Ya, chévere. Son las ilíacas. Muy bien. Ahora, ¿qué vemos de raro aquí? ¿Qué vemos de raro? ¿Puedes señalar los riñones? ¿Tienen algo de raro los riñones? Que no están al mismo nivel. Ya. ¿Cuál de los dos está bien? ¿Cuál de los dos dirías que es el normal? El de allá. Y entonces, ¿qué le pasa? ¿En dónde está localizado? ¿Qué es esto? A ver, ¿qué es esto? ¿Qué? El hueso coxal. ¿Qué parte? El ilio. Ya. Y entonces, ¿quién se articula con el ilio? Aquí. El sacro. Entonces, ¿qué es esto? El sacro. Y entonces, ¿dónde está el riñón? En la pelvis delante del sacro. ¿Ya? Y entonces, ¿cuál es el diagnóstico? Ectopia renal, ese es un riñón ectópico. ¿Qué es la masa que es palpable? ¿Y qué es esto? Lo que palpamos es saber. Si este es el riñón, ¿qué será esto? Esto es el riñón. Aquí está el parénquima renal. Cálices. ¿Qué será esto? Esto es la pelvis renal. Aparte de que está chueco. ¿No verdad? Tiene chuequera renal. ¿No verdad? Entonces, esto es un riñón ectópico. ¿Verdad? Y esto es una pelvis dilatada. Porque tampoco es una pelvis normal. Es una pelvis dilatada. ¿Sí? Entonces, ¿cuál era la clínica de este paciente? Estreñimiento. ¿Por qué tiene estreñimiento? Esta masa comprime el sigmoide. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Tiene una compresión extrínseca del intestino. ¿Sí? Esta masa. Y esto es un riñón ectópico, pero además del riñón ectópico, tiene, por el mismo hecho de estar ectópico, ese es el problema de los riñones ectópicos, que como el uréter no empieza donde debe empezar, a veces tampoco termina donde debe terminar, y entonces se implanta mal, y eso produce reflujo, y eso ha hecho que se dilate la pelvis. Todavía no hay hidroneflor, bueno, no mucho. ¿Sí? Está empezando, ¿verdad? Esto es un riñón ectópico, ¿está claro? ¿Sí? ¿Qué me siento? Voy a ver si tenemos ahí, mire doctora, no se vaya todavía. Regrésese. A ver, ahí puede ver la vejiga. Puede ver el pubis.
Ese es el pubis, ¿no verdad? Entonces lo que está allí arriba de eso es la vejiga. Y encima de la vejiga está la pelvis dilatada, que prácticamente es pelvis y uretra de mico. Y aquí está el riñón ectópico. Claro, ese riñón que le puede hacer ahí a usted, ¿no? Porque querer estirarle el uréter no hay cómo. Esa masa está dando síntomas, porque usted le podría decir, bueno, le dejamos aquí si es que el uréter estuviera bien y no estuviera estorbándole a nadie, pero resulta que sí le está estorbando y pues subirlo acá, tendría que subirlo con vasos sanguíneos, subirlo con arterias, con venas, estirarle el uréter, o sea, como cirugía sería muy complicado. No sé si ya tengan la forma de hacerlo y que quede bien, pero por el momento lo que hacen es simplemente decir, tiene otro. ¿Ya? No, es que es peligroso, porque en el momento que tú haces cirugía de arteria renal, corres el riesgo de hacerlo caer en hipertensión arterial, porque si no lo haces bien, tú sabes que eso controla la presión. Si queda muy estrecho, si queda muy estirado, si queda doblado, si queda todo, entonces ahí después lo tienes con un accidente cerebrovascular por hipertensión, mejor. ¿Ya? Digamos. ¿El otro riñón qué? ¿El otro está bien? ¿Está totalmente bien? Sí. Eso sí hay que ver que el otro esté bien antes de quitar el uno. Por si acaso. Y que lo tenga. Y que lo tenga. Y acordarse bien de qué lado era cuando lo vayas a estirpar. ¿Sí? Sí. ¿Pero ahí qué? Que obviamente es parte del tópico, porque no está en la localización. Entonces, ¿cómo se va a confundir? ¿Cómo se va a confundir? No, pues claro, estoy... ¿Ya? Ahí también lo pueden ver, ¿no? Ya. Muy bien. Ah, ¿ya quieren receso? Bueno, a ver, receso. Vayan al receso. Bueno, yo quería receso, pero bueno.